Buenas tardes, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Vamos a la palabra que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor nos ayude en este momento. Vemos en el tiempo en el cual estamos viviendo. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Eso es lo que nos pide la palabra, fortaleceos en el Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempo de desempleo, tiempo de enfermedades, tiempo de deudas, tiempo de grandes necesidades. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor, cubrirnos en el Señor, en la fuerza que nos da el Señor, ver, confiar, fortalecernos en el Señor. No seamos como Pedro cuando tuvo autoconfianza. Pedro pensó que él podía hacerlo solo. Él creía que él confiando en el Señor todo lo iba a poder, todo lo iba a lograr. Pero llegó el minuto en que Pedro también sufrió debilidad, se le decayó la fe. En Lucas 22:33 cuenta la historia de Pedro, cuenta cómo Pedro estaba dispuesto a seguir al Señor, estaba dispuesto a seguirle donde quiera que fuere, pasara lo que pasara. Quizás en estos tiempos nosotros también estamos en esa instancia de decir, no, Señor, yo nunca me voy a apartar de ti, nunca voy a decaer, pero quizás van a venir momentos tan difíciles que puede llegar ese minuto en que desconfiemos en el Señor, pero pidámosle la fortaleza, pidámosle la fuerza, porque en este minuto lo que acecha es todo, las enfermedades, la salud está en juego, la salud de todos nosotros. Quizás en este minuto está en juego toda la salud de cada persona, de cada hermano, de cada hermana. Pero confiemos en el Señor, no seamos autosuficientes como Pedro le dijo al Señor, yo estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte. Pero llegó el minuto en que Pedro se debilitó. Llegó el minuto cuando vio que perseguían al Señor, lo seguían. Él no fue esa persona que dijo que lo iba a seguir. Se asustó, se arrancó del peligro. El Señor nos ayude para nosotros estar confiadamente, plenamente en Él. Esto pasó en la última cena cuando conversaba con el Señor. Él le prometía, Señor, si no te voy a dejar, en ningún minuto me voy a alejar de ti, en ningún minuto te voy a dejar solo. Pero cuando ya vio el peligro, arrancó y negó al Señor. Cuando vio que él lo iban persiguiendo también, le dijeron, ¿tú andabas con Jesús? Dijo, yo no, ni lo conozco a Jesús. Y negó al Señor. Hermanas queridas, hermanas, no neguemos al Señor en estos tiempos, confiemos en Él. No seamos como Pedro, que al venir todo el peligro, al darnos cuenta que estamos en peligro, no neguemos al Señor, sino que acerquémonos más, con más confianza, con más fe al Señor, abracémonos de Él. Como Pedro cuando se dio cuenta que había negado al Señor, después el Señor en la última cena, él la sabía que el Señor iba a morir a lo mejor, pero él le dijo antes de morir, yo no te voy a negar, yo voy a andar donde quiera que vaya, yo voy a serte fiel hasta la muerte, si es posible. Y resulta que lo negó. Y después ve al Señor resucitado, después cuando se dio cuenta que él había fallado, el Señor viene, lo restaura. Cuando volvió el Señor, vino a él de nuevo. En Juan 21 nos cuenta que Pedro, los discípulos habían vuelto a su antiguo oficio, que era la pesca, ser pescadores, atender la red. Ya no andaba con el Señor, nuevamente era un pescador, nuevamente vivía ahí a la orilla del mar. Entonces, y el Señor se les aparece resucitado, les preparó el desayuno. Llegó el Señor nuevamente con ellos, ahí con los discípulos. Les vino a preparar el desayuno y ellos todavía no creían quién era, no sabían quién era el Señor, no entendían quién podría ser, pero alguien se daba cuenta, puede ser el Señor, puede ser Jesús. Y Pedro, cuando vio la pesca, cuando salieron a la pesca, cargó la barca, dice, cargó con 100 de pescado. Ahí Pedro ya se dio cuenta que el Señor le había hecho el milagro nuevamente, era el Señor que andaba con él.
Y el Señor le pregunta, después que comieron pescado, el Señor les sirvió, les asó pescado, dice, en brasa. Cuando ellos volvieron de la pesca había pescado en abundancia, comieron pan y pescado. Y Pedro se dio cuenta que era el Señor y nuevamente conversó con él y el Señor le dijo, Pedro, ¿me negarás de nuevo? Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, tú sabes, Señor, que te amo, tú sabes que te amo. Y el Señor de nuevo le pregunta, ¿me amas, Pedro? Y Pedro, el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro, quizá en ese minuto, sabía que el Señor le estaba preguntando nuevamente si realmente iba a ser, no lo iba a negar otra vez. Y el Señor nos ayude, hermana, para que le digamos al Señor, Señor, te amo, te amo, te amamos hasta la muerte y sigamos confiando en Él en este tiempo, vestido de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. En este minuto estamos contra la acechanza del diablo. Están probando la fe nuestra, estamos probando cuánto confiamos en el Señor, hermana, hermano. Estamos viendo tanta necesidad y el Señor nos ayude. Al Señor nos ayude a confiar plenamente nuevamente. El Señor nos restaure. Quizás fue falla de nosotros, falla del pueblo cristiano que estamos viviendo esto, pero seamos restablecidos como Pedro fue restablecido, fue nuevamente fortalecido. Y el Señor lo fortaleció de nuevo a pesar de haberlo negado, de haberse alejado de Él. El Señor vino con amor porque era un siervo que el Señor amaba. Un siervo que Él sabía que le iba a servir, iba a ser útil para su ministerio. El Señor nos bendiga en esta noche. Oramos, hermana, entrego esta palabra en el nombre del Señor. Oremos. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, Señor. Tú conoces cuánta necesidad hay en nuestras vidas y cuánta necesidad hay en el mundo, Señor. Cuánta lamentación hay en estos tiempos, amado Dios. Usted lo está conociendo, está viendo tanta necesidad, Dios del cielo, tanta falta de trabajo, tanto desempleo, Señor. Mucha gente, padres, familias con niños sufriendo, amado Dios. Pero ayúdenos en esta hora. Bendice, Señor, a todo aquel que está escuchando esta palabra o que lo va a escuchar. Bendícele, auméntale su fe, aumentanos la fe, Señor, como tu palabra nos dice, fortaleceos en el Señor, ayúdenos para fortalecernos en ti, amado Dios, en el nombre de Jesús, amén.